Prepárate para sintonizar muy pronto tus canales 15.1 y 15.2 de TV Cosmos, que ingresa a la nueva tecnología digital. Buenas noches a todos los seguidores de Pulso Social que nos siguen en este su horario de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes a través de la señal de TV Cosmos, canal 46 en Claro TV, canales 15.1, 15.2 en la señal digital y también a través de las redes sociales. Iniciando una nueva semana aquí en TV Cosmos, en Pulso Social, y en esta oportunidad pues vamos a analizar el aspecto económico que tanto nos preocupa, y para eso tenemos la grata presencia del doctor Máximo Praga, quien ya nos ha acompañado en anterior oportunidad y esta noche nuevamente está con nosotros. Buenas noches, doctor Máximo Praga, un gusto. Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarlo, ¿cómo están? Muchas gracias. Y contamos con su gratísima presencia para analizar esta coyuntura económica aquí en nuestro país desde fuera. ¿Cuál es la percepción que se tiene en relación al gobierno de Pedro Castillo en lo que a economía se refiere? Bueno, Alfredo, después de un discurso de asunción moderado y con algunos contenidos interesantes, han sucedido algunas cosas que dejan un poco perplejos a los economistas y al mundo de los negocios en general, ¿no es cierto? Porque, digamos, el mundo de los negocios y los economistas sabemos muy bien que los ministros de Economía lo que deben hacer es implementar políticas económicas. Y las políticas normalmente deben contar con el respaldo político de la máxima autoridad del país. Entonces, hay alguna señal de no coincidencia entre los mensajes políticos y los mensajes económicos, ¿no? Daría un poco la impresión de que los decires están en conflicto con los haceres, o por lo menos con los quisiera hacer. La segunda cosa que notamos es que los planteos del ministro Franke también contienen algunas, a mi juicio, contradicciones. Porque, como dicen en mi pueblo, es difícil tener a la mujer borracha y el barril lleno, ¿no es cierto? Entonces es difícil, digamos, mantener la economía de mercado cuando por otro lado se plantea una fuerte injerencia pública, no tanto en lo que debería ser propio de la administración pública, que es el manejo fiscal, sino en el intento de manejar las variables económicas. Y las variables económicas, como lo decíamos en nuestra charla anterior, no son controlables porque forman parte de la naturaleza humana, digamos. Cuando a alguien le quieren hacer tener menos de lo que tiene, pues va a encontrar la forma de escabullirse y de... le decía el otro día a un colega argentino con quien estaba teniendo un intercambio de ideas sobre este asunto, la economía es siempre libre, siempre es libre. Cuando todo el mundo está de acuerdo, se llama economía de mercado. Cuando alguien intenta manejarla, finalmente se llama mercado negro. Pero la economía es siempre libre. Los actores económicos terminan siempre encontrando la manera de hacer las cosas como, digamos, su naturaleza
les indica que deben estar hechas. Entonces, por un lado, vemos algunas declaraciones con respecto al deseo de mantener el orden en las cuentas fiscales, de mantener la solidez de la moneda, de mantener, digamos, un esquema en la cual el mercado, bien entendido, por supuesto, sea quien funciona de regulador de oferta y demanda y de precios. Pero por otro lado, estamos leyendo que hay una cantidad de medidas gubernamentales que en lugar de enfocarse en el presupuesto nacional, se enfocan en el manejo de algunas variables económicas, como por ejemplo tasa de interés. Claro, esto lo que produce es nerviosismo, esto lo que produce es una inseguridad entre los actores económicos que claramente no tienen claro si deben confiar en los decires o si deben guiarse por los haceres. Este es un poco el panorama que estamos viendo de afuera. Por supuesto, es todo muy incipiente, todavía todo es muy temprano como para poder sacar conclusiones y como para poder de alguna manera emitir algún juicio, pero claramente hay dando vuelta esta sensación de caramba, pero ¿vamos para un lado o vamos para el otro? Así es. Doctor, usted nos ha dicho que el comportamiento pues, de las variables económicas es impredecible, pero hay un aspecto aquí, el alza del dólar, que nos preocupa tanto a los peruanos. ¿Cómo vencer a la COVID-19 a partir de este comportamiento impredecible de las variables económicas? Repito, como el alza del dólar. Bueno, digamos, el dólar en el Perú se ha mantenido a un tipo de cambio bastante estable a lo largo de los últimos muchos años, porque claramente los peruanos le han dado al dólar el papel que natural y normalmente se le debería dar, que es, digamos, un instrumento de intercambio internacional. Si yo quiero ir a comprar tuercas a Estados Unidos, las tengo que pagar en dólares. Y esos dólares provienen de la venta del mineral peruano a algunos mercados que lo pagan en dólares. O sea, el dólar debería funcionar como moneda de intercambio. Ahora, cuando se producen estas sensaciones de incomodidad en el mercado y se producen, digamos, y comienza a haber esta preocupación con respecto a un Estado demasiado metido en el mercado y con demasiada intención de regular, todo el mundo comienza a pensar que en definitiva, donde al Estado no le quede más remedio para poder implementar lo que desea implementar, va a tocar la cantidad de dinero. O sea, va a emitir. O sea, se va a, digamos, si no me puedo financiar con impuestos, me financiaré de alguna otra forma. Si no me puedo financiar con préstamos, me financiaré de alguna otra forma. Entonces, ante la perspectiva de que la moneda peruana pueda perder esa calidad que ha venido logrando trabajosa y exitosamente a lo largo de los últimos muchos años, la gente comienza a mirar en algunos otros refugios de valor. Y el primer otro refugio de valor al cual mira es el dólar, con lo cual la demanda de dólares ha dejado de ser una demanda puramente para fines transaccionales de comercio exterior y está comenzando a transformarse en una demanda de reserva de valor. Pero, doctor, ¿hay algo de especulación en esta alza del dólar o responde específicamente a una crisis real en los países de Latinoamérica? Yo diría que la economía del Perú no está de ninguna manera en condición, digamos, de crisis como para que el tipo de cambio deba, digamos, perder su estabilidad por motivos estructurales. Ahora, usted ha usado un término que viene de mi patria, usted ha usado el término especular.
Usted sabe muy bien lo que quiere decir especular. El término especular viene de lo que hacían los legionarios romanos cuando se cerraban los escudos para avanzar, y para saber cómo estaba el enemigo, alguien detrás de la fila de escudos levantaba un espejo para ver qué había adelante. Eso era el acto de especular. Entonces, quien especula lo que está tratando de entender es lo que va a suceder adelante. En este caso, si existe una preocupación con respecto a la estabilidad del sol, claramente quien tiene miedo de que sus ahorros, sus tenencias en moneda local puedan ver disminuido su valor por un proceso inflacionario incipiente, podrá refugiarse en el dólar. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a Sudamérica, en realidad llegamos a Perú en el año 67, lo que mi padre nos dijo es que para vivir tranquilos en Sudamérica hay que tener siempre el pasaporte italiano al día, una tableta de aspirina en el bolsillo y $1000. Entonces, está claro que en Latinoamérica en general, no solamente en el Perú, cuando comienzan a haber aires de preocupación con respecto a la estabilidad de la moneda, los que menos saben, los que menos recursos tecnológicos y menos conocimiento del mercado tienen, o sea, la gente más común, se da vuelta y transforma sus ahorros en dólares. Y eso es una presión en el mercado. Digamos, el Perú no ha tenido en estos últimos días un particular aumento de su endeudamiento en dólares, no ha tenido una caída importante de reservas, no ha tenido un salto negativo en su balanza comercial o en su balanza de pago, con lo cual claramente la presión sobre el dólar es una presión endógena de gente que técnicamente especula, pero sin darle a la palabra especulación ese sentido maligno que muchas veces se le da. Simplemente está tratando de protegerse. Así es, doctor. Muy bien. Doctor, lo invitamos a una pausa y luego volvemos para seguir analizando este aspecto de la economía en el Perú. Con mucho gusto. Una pausa y regresamos en Pulso Social. Muy bien, continuamos en Pulso Social. Esta noche nos acompaña el doctor Máximo Praga, analista económico, quien ha tenido la gentileza de estar presente en el programa para que nos dé sus alcances en relación al aspecto económico aquí en el Perú. Doctor Máximo Praga, usted nos ha dicho que la economía es siempre libre, la ley de la oferta y la demanda que impera aquí en los mercados de Latinoamérica. Sin embargo, a partir de que tenemos un gobierno de izquierda, el modelo es completamente diferente. Desde su perspectiva, entonces, aplicar un modelo keynesiano tiende al fracaso aquí en el Perú. Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, Alfredo. Yo no me atrevería a calificar digamos, todos los modelos keynesianos como de izquierda. Claramente, digamos, Keynes tenía una visión de intervención del Estado a los efectos de estimular y de frenar la sobreestimulación de los mercados. Ahora, eso, digamos, no atenta contra la propiedad privada de los bienes de producción. Eso, digamos, de ninguna manera se transforma en colectivismo. Eso justamente es una de las cosas que en los mercados internacionales hace ruido, porque claramente, y permítame utilizar apellidos para sintetizar ideas, ¿no es cierto? Pero para los mercados internacionales en materia de economía, Bellido no es Franke, Franke no es Velarde y Velarde no es Bellido. Así es. O sea, tenemos una mezcla que, digamos, uno no puede de antemano afirmar que fracasará, pero sí puede decir que
claramente hay una convivencia difícil. Yo creo que, digamos, cuando yo dije que la economía finalmente siempre es libre, lo que quiero decir es que en Cuba están prohibidas un montón de cosas. Esas cosas no se hacen oficialmente, pero sí se hacen extraoficialmente. Y se tratan de hacer lo máximo que se pueda extraoficialmente. En ese sentido, la economía siempre es libre. Por eso, donde hay regulación excesiva del Estado, nacen los mercados negros. Yo recuerdo, digamos, claramente en la época de Velasco Alvarado en el Perú, donde se imponían precios máximos, bueno, desaparecían los bienes de los mostradores oficiales, pero uno por abajo del mostrador y pagando lo que el mercado pedía, conseguía las cosas. Y esto no es que ha sucedido solamente en Perú, esto ha sucedido en todo el mundo. Esto ha sucedido en Italia, ha sucedido en Alemania, ha sucedido durante larguísimos años en los países de la cortina de hierro. En ese sentido, la economía es siempre libre. Por lo menos logra siempre sobrevivir gracias a la libertad. Ahora, obviamente, no es ese el escenario que uno desearía para un país que, como el Perú, ha logrado estabilizar su moneda, ha logrado que su moneda se transforme en reserva de valor, tiene unas finanzas públicas bastante ordenadas, y donde los problemas pasan probablemente más por la eficiencia en el gasto, más por la mejor discusión del presupuesto para que todas las voces sean escuchadas al momento de distribuir los recursos. Es una economía donde el peso del impuesto todavía no es aplastante y por eso la economía crece. Digo, cuesta mucho tiempo alcanzar esa condición de privilegio que se ve reflejada en la óptima calificación del Perú en los mercados crediticios internacionales, en el costo del crédito internacional para el Perú, y toma muy poco tiempo deshacerlo. Entonces, seguramente el gobierno deberá rápidamente definir mucho mejor cuál es el perfil que quiere tomar. Porque una cosa es decir, tendremos una economía que transitará una etapa, nuevamente utilicemos un término para sintetizar, aunque podamos tener discusiones, transitaremos una etapa keynesiana. Por supuesto, eso no es lo que los defensores del libre mercado consideran óptimo, pero está muy lejos de ser una economía en la cual, como sucedió a partir de el año 67-68 en el Perú, fueron expropiados los bienes de producción y pasaron a manos de cooperativas. Digamos, son escenarios profundamente diferentes que traen consecuencias profundamente diferentes. Hasta hoy, el discurso que se ha escuchado es un discurso de más keynesianismo, menos keynesianismo, más aptitud, menos aptitud para manejar determinadas cosas, pero de ninguna manera se ha escuchado aún hablar con claridad de expropiación. Por ejemplo, hoy el presidente de la República Argentina ha dicho: Internet será considerado un servicio público, le guste o no le guste a la gente. Bueno, eso es atentar en contra de la propiedad privada. Eso es decir, me hago dueño y señor de los canales de comunicación. Eso ya no es keynesianismo, no sé si me explico. Sí. Entonces, en Perú creo que estamos frente a la necesidad de definir. Y le repito, Bellido no es Franque, Franque no es Velarde, Velarde no es Bellido, y el mercado está esperando para ver quién de los tres es finalmente el que marca la política. Muy bien. Después podemos juzgar si hay mejores, más aptos o peores y menos aptos ejecutores de esa política. Pero primero hace falta establecer una política. Y el mercado está nervioso porque el discurso en materia de política todavía es confuso, todavía no es claro y tiene términos contradictorios en las manifestaciones públicas de las autoridades que han asumido hasta el momento. Entonces, técnicamente hablando,
ve difícil que puedan confluenciar estos tres personajes, Franqui, Velarde y Bellido, lo cual ha generado pues una incertidumbre económica aquí en el país porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir, o si es posible que Velarde pueda trabajar bajo este gobierno dirigido por Castillo. Bueno, digamos, usted sabe que en esta vida todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy sirve para formarnos una imagen ante la población, pero de ninguna manera es garantía de lo que haremos mañana. Entonces, si quienes tienen el poder político que han recibido de los votantes se dan cuenta de realmente los cambios que son necesarios y las demandas que es necesario escuchar y permiten implementar las mejores políticas para satisfacer eso, pues la convivencia no solamente va a ser posible, sino que va a ser exitosa. Si nos equivocamos en las medidas que deberían ser implementadas para satisfacer reclamos justos, fracasaremos, tanto como si tuviéramos reclamos injustos bien implementados. Entonces, el Perú está frente al tremendo desafío de una gran gimnasia democrática, donde un poder ejecutivo con poca representación parlamentaria va a tener que sentarse con esta representación parlamentaria de la mayoría para ponerse de acuerdo sobre cómo no echar por la borda lo hecho hasta hoy, satisfacer todo lo que se pueda las demandas de los votantes, sin que eso ataque el futuro del país o produzca efectos indeseados, como por ejemplo el envilecimiento del valor de la moneda peruana. Claro, no es imposible, es difícil, es muy difícil, requiere una gran dosis de muñeca y una gran dosis de madurez política para poderlo alcanzar. Es una situación en la cual no deberían tener lugar las ideologías, lo que deberían tener lugar es el sentido común, el objetivo común, digamos, y el sentido bien entendido de nacionalismo, donde en definitiva todos quieren ir para el mismo lado y cada uno deberá renunciar un poco a lo que cree en pro, digamos, de la mejor combinación posible. No digo que no sea posible, digo que es difícil y digo que hasta ahora lo que ha sido manifestado por estas autoridades en el mercado ha producido un poco de desconcierto porque se escuchan cosas que uno dice, caramba, la mujer borracha y el barril lleno no son posibles. Eso implica, doctor, que usted también hace un llamado a la clase política, principalmente la que está en el Congreso de la República, para coadyuvar a la gobernabilidad. Bueno, digamos, en mi cabeza, en lo que yo he aprendido y en lo que yo he podido entender a lo largo de mi vida profesional, es que los que establecen el presupuesto nacional, o sea, los que dicen a cuánto queremos renunciar del gasto privado en función de lo público, son los representantes del pueblo en el Parlamento. Así es. El Poder Ejecutivo es justamente eso, el ejecutor de ese presupuesto, y finalmente hay un Poder Judicial que debe velar para que todo se haga dentro de un marco legal y castigar a los infractores. Esto es el funcionamiento ideal al cual se debería atender. En este funcionamiento ideal, claramente, el Parlamento juega un papel importantísimo. El Parlamento, digamos, debe tomar en cuenta que hay tantos diputados que representan este tipo de demanda, tantos diputados que representan otro tipo de demanda. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo un poco para cada uno. Si no logran eso, vamos a tener dos caminos posibles. Uno es un poder ejecutivo que no sabe qué ejecutar. El otro es un poder ejecutivo que dice, bueno, si ustedes no se ponen de acuerdo, haré yo lo que me parezca mejor. Ese camino no hay que permitir que se tome. Porque ese es el camino de la autocracia. Ese es el camino, digamos, de la disolución de las instituciones
Y ese es el camino que saca a los países de los mercados internacionales, del crédito, de la confianza, de las ganas de invertir. Y francamente yo no quisiera ver que eso sucede para el Perú. No creo que eso sea bueno para el Perú. Así es. Doctor Máximo Praga, realmente para nosotros ha sido un gusto tremendo tenerlo en Pulso Social. Quisiéramos escuchar sus reflexiones finales. Todo el Perú nos está viendo a través de Canal 46 de Claro TV. Sus palabras finales, doctor. Su reflexión final. Lo que creo es que el Perú, el Perú es como esos chicos que están llegando a la adolescencia, ¿no? Y claro, quieren tener una cierta identidad, pero todavía no tienen lo necesario como para ser independiente y tienen la discusión con los padres. Bueno, digamos, me parece que debe haber por parte de los padres y por parte de los hijos la suficiente capacidad de paciencia, de diálogo, de, diría, amor fraterno, de entender que finalmente todos viven en un mismo suelo, todos tienen un pasado común, todos tienen un futuro en común y que lo peor que pueden hacer es pelearse entre ellos, porque de las peleas entre los hermanos de un país, normalmente ganan los de afuera, ganan, digamos, los que se aprovechan de estas situaciones. Claro. El Perú ha hecho durante estos últimos muchos años muchas cosas buenas en materia de economía. Por supuesto que le falta un montón de otras cosas buenas. Yo creo que una parte de la población debe aceptar que ahora es tiempo de hacer las cosas para aquellos que hasta ahora no han disfrutado de la mejora económica del Perú. Y para los que reclaman esta mejora económica, para los que hasta ahora no la tienen, deben entender que quizás los caminos que ellos proponen no sean los más aptos para alcanzar ese fin. Así es. Si eso se logra, el Perú será un país que continuará en la senda del éxito. Si eso no se logra, pues están ustedes rodeados en Latinoamérica de muchos países que no han sido capaces de seguir este ciclo virtuoso y pueden ustedes analizar solos, sin que yo diga una palabra, cuáles son las consecuencias de abandonar este círculo virtuoso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Máximo Praga, por haberse hecho presente aquí en Pulso Social. De todas maneras, lo estaremos invitando en una próxima oportunidad porque este tema de la economía siempre es de importancia para todos nuestros seguidores del programa. Muy agradecido, doctor. A vuestra disposición. Muchas gracias. Un saludo, Alfredo. Muy gentil. Una pausa y volvemos en Pulso Social.